Bien, esta es la segunda parte del tema de gestión del ciclo de vida de los datos. En este contexto, vamos a mirar las buenas prácticas que debe tener en cuenta un conjunto de personas, precisamente delegadas en la parte de protección de datos, y pues todos los elementos que conforman precisamente esa protección de datos en términos legales y de acciones a seguir. Aquí tenemos un esquema bastante detallado sobre lo que son las tareas relacionadas con la parte de protección de datos, quién estará encargado de ello, las tareas una por una y algunos componentes precisamente relacionados a cada una de esas tareas. Asimismo, pues vamos a observar que cada uno de estos componentes está guiado o supeditado a través de guías éticas internacionales, normativas internacionales, al igual que procedimientos que permiten validar cada una de estas acciones que están desarrollando. Y todo ello confluye a algo que llaman la integración de privacidad, riesgos y ética, que estos son los aspectos centrales de lo que implicaría el poder garantizar la protección de datos como tal y la ética que se debe tener en cuenta precisamente en ese proceso. Aquí en esta imagen pues se muestran las buenas prácticas para proteger la información y los datos personales dentro de una organización, integrando tres elementos fundamentales que son la privacidad, la gestión de riesgos y la ética, tal como mencionaba anteriormente, que obviamente pues abarca todos estos elementos que ustedes observan ahí. En primera instancia, pues el rol del delegado de protección de datos o DPO, entonces eh, es el responsable de supervisar que el uso de la información personal se realice de manera adecuada y conforme a la normativa. Aquí la idea es designar un profesional eh, designado, si podemos decirlo de esa manera, que supervise y garantice el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y para que esto sea posible, pues debe aplicar una serie de prácticas. La primera, pues minimizar datos. Aquí pues es, básicamente consiste en recolectar únicamente la información estrictamente necesaria. Luego vamos al control de accesos. Aquí la idea es limitar quién puede acceder a los datos, especialmente cuando se trata de información sensible. Luego pasamos al uso de técnicas de protección. En este caso aquí hablamos cómo la anonimización de datos o el aprendizaje federado permite analizar información sin revelar identidades. Luego pasamos a la auditoría y trazabilidad. Pues aquí consiste en registrar y monitorear quién usa los datos y con qué propósito. Luego pasamos a las políticas de retención y eliminación, cuya tarea es definir cuánto tiempo se almacenan los datos y cuándo debe eliminarse. Luego pasamos a la parte de cifrado de la información y su objetivo es proteger los datos tanto cuando se transmite como cuando se almacenan. Luego vamos a la evaluación de impacto algorítmico. Aquí consiste en analizar cómo los algoritmos pueden afectar a las personas. Luego pasamos al monitoreo continuo del modelo. Su tarea es revisar constantemente su desempeño y posibles errores. Y finalmente pasamos al planes de mitigación, donde se busca establecer procedimientos para responder ante incidentes o problemas de seguridad. Noten que todos estos elementos van muy de la mano con la privacidad del diseño. Aquí es el segundo elemento del diseño de sistemas de privacidad desde el origen, o conocido como Privacy Design, by Design. Eso significa que la protección de los datos no se agrega al final, sino que se incorpora desde el inicio del desarrollo de sistemas, aplicaciones o tecnologías. Aquí el objetivo es que cuando se implementa el diseño de sistemas como privacidad desde el origen, la idea es prever cualquier tipo de riesgos que se puedan presentar ante una vulneración de los datos, a una vulneración de los sistemas o un potencial incidente. Esa es la idea del Privacy by Design. Eso significa que la protección de datos no se agrega al final, como citaba, sino que se incorpora desde el inicio al desarrollo de sistemas, aplicaciones y tecnologías, y esto dentro de una arquitectura de privacidad donde la idea es identificar los riesgos, como cuáles, sesgos en los algoritmos, fallos en los sistemas o uso indebido de la información. Entonces,
Estos aspectos involucran lo que son los marcos y guías internacionales, donde el modelo pues, se apoya en marcos y estándares internacionales que orientan la gestión de la privacidad y la seguridad. Aquí estamos hablando del PIA o Privacy Impact Assessment o Evaluación de Impacto en la Privacidad y el Plan Director de Seguridad, el DAMA, ¿sí? Que son guías internacionales de gestión de datos y guías éticas internacionales. Y todos estos elementos pues, van a contribuir a un enfoque global que permita combinar tanto la privacidad, la gestión de riesgos y ética, con el objetivo de garantizar que los sistemas tecnológicos utilicen los datos de manera segura, responsable y transparente. Entonces, la idea central de todos estos elementos que ustedes observan aquí en la gráfica es que la protección de datos no depende de una sola acción, sino que la integración de políticas, tecnología, supervisión y principios éticos deben asegurar un uso responsable de la información que se está gestionando. Bien, en cuanto al ciclo de vida de los datos como tal, entonces tenemos aquí pues que básicamente pues, es un conjunto de etapas que atraviesa un dato desde su creación hasta su eliminación. Aquí pues la idea es asegurar que la información sea útil, confiable y protegida en todo momento, garantizando 5 aspectos, como son la calidad del dato, entendida como los elementos en cuanto a exactitud, consistencia y actualidad de los mismos. En la parte de seguridad estaríamos hablando de la protección frente a accesos no autorizados o pérdida de los datos. En el caso del uso adecuado, es el tratamiento conforme a normativas éticas, legales y organizacionales. En la parte de trazabilidad, estaríamos hablando de la posibilidad de saber quién crea, modifica o elimina un dato. Y finalmente, la parte de responsabilidad, aquí pues se examina cada etapa donde implica deberes claros para quienes gestionan la información. En este sentido, el ciclo de vida de los datos ofrece una visión general de las etapas por las que pasan los datos desde su creación hasta su uso y su reutilización. Contar con esta perspectiva permite a las organizaciones gestionarlas de una forma más eficiente y segura, conducente precisamente a evitar pérdidas, eliminaciones e indebidas y ciberataques. Además, es importante añadir que facilita definir cómo se tratan, almacenan y comparten los datos, reduciendo con ello pues, los riesgos pues, de filtración de datos o uso indebido de los mismos. La idea es garantizar su calidad a lo largo del tiempo. Y pues digamos que en términos globales el objetivo principal es contribuir a mejorar procesos internos y aumentar la eficiencia organizacional. Esto nos lleva a lo siguiente, las etapas de ciclo de vida de los datos. Entonces, en este aspecto, digamos que lo segmenté en 7 elementos fundamentales o claves precisamente para poderlos implementar. El primero, pues, es la generación y captura. Aquí, pues, estamos hablando de la primera etapa, donde aquí se realiza la recolección inicial de la información. Eh, Aquí en este proceso es importante cumplir con 3 principios fundamentales, como es la necesidad, entendida como que solamente se necesita recolectar datos que realmente se requieren. La minimización, eh, entendida como evitar recopilar información innecesaria. Y el consentimiento, que en este caso es garantizar que las personas autoricen el uso de los datos cuando sea necesario. La segunda etapa, tenemos el almacenamiento. Aquí, en esta fase, la información se organiza y se organiza en sistemas seguros, conducentes a garantizar 3 principios esenciales de la seguridad de la información. El primero, la confidencialidad, que solo accedan personas autorizadas. La parte de integridad, donde los datos no sean alterados incorrectamente. Y disponibilidad, que la información esté accesible cuando se necesite. La tercera etapa es el procesamiento. Aquí la información se analiza o transforma para generar conocimiento de información útil. Este procesamiento debe realizarse siempre con fines legítimos y previamente informados a los titulares de los datos. La cuarta etapa, que es el uso. Aquí los datos se utilizan para prestar servicios, realizar análisis, elaborar reportes o apoyar la toma de decisiones. Es importante destacar que los datos no deben utilizarse para fines diferentes a los autorizados.
La quinta etapa, entonces aquí estamos hablando de la compartición o transferencia de datos. Esto ocurre cuando la información se entrega a terceros. Aquí, pues, para hacerlo correctamente deben cumplirse dos condiciones. La primera, debe existir fundamento legal o autorización. Y la segunda, deben implementarse medidas de protección y transparencia. La sexta etapa, conservación-retención. Entonces aquí hablamos que los datos solo deben mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario. Por eso es importante establecer políticas claras de retención que definan cuánto tiempo se guarda la información. Eh, la séptima etapa, entonces aquí estaríamos hablando de la eliminación y disposición final. Entonces aquí lo que se pretende en esta etapa es que cuando la información ya no es necesaria, debe realizarse una destrucción segura, garantizando que los datos no puedan ser recuperados ni utilizados nuevamente. Entonces, en este contexto aquí, la idea es que el ciclo de vida de los datos permita controlar cómo se recolecta y usa, protege y elimina la información, asegurando una gestión responsable que permita proteger la privacidad de las personas y la seguridad de la información. Y ya pues para cerrar este video, entonces aquí la idea es precisamente que las conclusiones que se observan ahí, eh, pues adicional a ellas, pues es importante contemplar que la gestión adecuada de los ciclos de vida de datos es esencial para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información. Aquí, especialmente, pues se deben tener en cuenta los contextos donde los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial, ya que cada etapa, desde la generación hasta la eliminación, pues va a exigir controles, principios éticos y medidas de protección que aseguren el tratamiento legítimo y responsable. Otro elemento adicional es la ética en la IA, no es opcional. Aquí es un requisito fundamental para su adopción social. Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de transparencia, equidad, responsabilidad, privacidad y seguridad, que son principios indispensables para minimizar riesgos como sesgos, discriminación, daños sociales o decisiones automatizadas injustas. También debemos tener en cuenta la privacidad y la protección de datos que deben incorporarse desde el diseño. Aquí implica evaluar riesgos, aplicar minimización, garantizar anonimización cuando sea posible y cuando, bueno, no cuando, sino tener en cuenta que aquí se deben contar con auditorías, un monitoreo continuo y políticas claras en la materia de retención, transferencia y eliminación de datos. También deber tener en cuenta que la integración entre ética, gestión de datos y gobernanza tecnológica es fundamental. Aquí los marcos legales como DAMA, DMBOK, las evaluaciones de impacto como el PIA, los planes de seguridad P10 y el rol de delegado de protección de datos, pues van a fortalecer la gobernanza y la toma de decisiones responsables al interior de una organización. Adicional, pues un sistema de inteligencia artificial no será confiable si sus datos también pues no lo son. Aquí pues, digamos que es importante que la calidad del dato, su trazabilidad y su uso adecuado van a determinar en gran medida el desempeño, la transparencia, la justicia de los modelos automatizados. Entonces aquí pues la idea es que tomemos en cuenta que hay desafíos éticos que debemos tener en cuenta al interior de una organización. Los sesgos algorítmicos, recordemos que la IA puede perpetuar o amplificar sesgos existentes si no tenemos en cuenta en ese proceso de entrenamiento precisamente esos sesgos que se pueden presentar. No se corrigen con tiempo, pues obviamente los resultados de esta IA pues, van a ser totalmente sesgados y obviamente pueden llevar a consecuencias legales y demandas a la empresa. En la parte de desinformación, pues el uso de la IA para contenido engañoso. Sabemos bien que estos son elementos que todavía la norma está muy endeble en ese sentido. El desplazamiento laboral, aquí pues el impacto en el empleo debido a la automatización, pues es algo que es evidente.
pero también genera, esa dinámica también genera nuevos empleos, ¿no? Hasta generar nuevos empleos, nuevas posibilidades laborales, obviamente enfocadas precisamente en la parte de automatización. Aquí pues la idea ya para finalizar pues es tener unas buenas prácticas de ética bien en la parte corporativa a nivel general. Sabemos que todas las empresas utilizan, bueno, todas las empresas no, pero la mayoría de empresas ya utilizan IA y la idea pues antes es que todas las empresas van con el tiempo incorporándolo a sus procesos productivos y pues la importancia aquí pues de las auditorías de los algoritmos, las evaluaciones de impacto, la supervisión humana, también tener en cuenta el conjunto de datos equilibrados y libres de sesgos, la documentación de decisiones algorítmicas y finalmente los procesos internos de gobernanza y comités éticos. Todos estos elementos pues son de suma importancia al interior de la empresa, de tal manera pues que garantice que se está cumpliendo con la normatividad y obviamente pues eso tiene un impacto positivo en términos comerciales, ¿no? Igual pues habla muy bien ante la competencia, ante la sociedad, en fin. Bien, básicamente era esto sobre este tema. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.